Bienvenidos a la Biblia en un año, con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 47. Aquí Moisés entra en temas muy prácticos de la vida diaria. Habla de relaciones, de respeto, de cuidado y de cómo cada detalle importa cuando se vive delante de Dios. Estos capítulos muestran que la fe no es solo algo espiritual, sino una manera concreta de tratar a otros y de comportarse en lo cotidiano. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Deuteronomio capítulo 22. Si alguien ve que andan perdidos el toro o la oveja de su vecino, debe ayudarlo y devolvérselos. Si el vecino vive lejos, o si nadie sabe de quién son los animales, deberá llevarlos a su casa y cuidarlos hasta que el vecino llegue a buscarlos. Esto mismo debe hacerlo si encuentra un burro o una capa o cualquier otra cosa perdida. Si alguien ve en el camino que un vecino suyo trata de levantar del suelo a un toro o un burro echado, debe ayudarlo a levantar el animal. Nunca niegue su ayuda a nadie. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Si alguien encuentra un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y la madre está en el nido calentando a sus polluelos o empollando los huevos, no debe quedarse con todo. Dejará que se vaya la madre, pero podrá quedarse con los polluelos. Háganlo así, y vivirán felices muchos años. Si alguien construye una casa nueva, debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea, para que nadie vaya a caerse y muera. Con eso evitará que su familia resulte culpable de una muerte. Si alguien tiene un viñedo, no debe sembrar allí ninguna otra cosa. Si lo hace, no podrá disfrutar de los frutos que se produzcan, pues deberá entregarlos todos al sumo sacerdote. Cuando trabajen un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. Las telas con que se vistan no deben mezclar hilo de lana con hilo de lino. La capa con que se cubran debe estar adornada con cordones en sus 4 puntas. Sexo y matrimonio. Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales. El padre dirá a las autoridades: yo permití que este hombre se casara con mi hija. Ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata, que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita. No podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Pero si la mujer realmente tuvo relaciones sexuales antes de casarse, los hombres de la ciudad deberán sacarla de la casa de sus padres, y allí mismo la matarán a pedradas. Eso es lo que se merece quien comete una maldad así en Israel y hace pasar a su familia semejante vergüenza. Si hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Supongamos que alguien encuentra a su mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella.
Si el encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda, se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre. Se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Pero supongamos que el encuentro no tuvo lugar en la ciudad, sino en el campo, y que el hombre obligó a la mujer a tener relaciones sexuales con él. Tal vez la mujer gritó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la escuchara. Entonces se dejará con vida a la mujer, pero el hombre será condenado a muerte. Su crimen es semejante al quien ataca a su vecino y lo mata. Ahora bien, supongamos que un hombre se encuentra con una mujer que nunca antes ha tenido relaciones sexuales, y el hombre la obliga a tenerlas con él. Si son descubiertos y la mujer no está comprometida con nadie, el hombre deberá pagar al padre de la mujer una multa de 50 monedas de plata y además deberá casarse con ella. Y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales con él, nunca podrá divorciarse de ella. Nadie debe tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. Esa es una gran falta de respeto para el padre. Los que pueden entrar al santuario. Deuteronomio capítulo 23. Moisés continuó diciendo: no pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de estos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Balpeor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren pues que estos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario, porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. Normas sanitarias. En cuanto a la salud, Moisés dijo: cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Otras instrucciones. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no les cobren intereses. Solo podrán cobrarles intereses a los extranjeros. Si cumplen con esa norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado.
En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola uva. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Instrucciones acerca del divorcio. Deuteronomio capítulo 24. Acerca del divorcio, Moisés dijo: si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volverse a casar con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Otras instrucciones. Moisés también dijo: ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio, tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar un pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre. Cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que debe hacerse en estos casos, así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Sigamos reflexionando en la lectura de hoy.
En esta ocasión, Moisés sigue hablando de la vida diaria que el pueblo, para que la redundancia, debía vivir. Y lo hace tocando temas muy concretos. Habla Moisés de las relaciones, de la familia, del trabajo, de la justicia, pero también habla del respeto que debemos tener por los demás. Esto es algo que se machaca muchísimo en el libro de Deuteronomio. Repito, a primera vista todo eso parecen normas pequeñas, detalles prácticos, cosas muy cotidianas. Pero como lo decíamos ayer, detrás de cada instrucción hay algo muy profundo. Dios enseñándole a su pueblo cómo vivir, escuche esto, conforme a su propio carácter, al carácter de Dios. Estos capítulos nos muestran que para Dios no existen, escuche, no existen áreas insignificantes. La espiritualidad no se limita a un momento de oración. También se refleja en cómo tratamos al vecino, en cómo cuidamos lo que no es nuestro. También se demuestra en la manera como hablamos y en la forma como asumimos nuestras responsabilidades. Dios quiere que su pueblo aprenda a vivir con respeto, con honestidad, con cuidado por el otro, con dignidad en cada decisión que se toma. Porque la fe no se demuestra solo cuando creemos, sino en la forma como vivimos. Algo muy bonito y que me gusta mucho de esta lectura es que Dios se preocupa por los detalles pequeños de esta vida, de la vida real. Dios se preocupa por el matrimonio, por la palabra que empeñamos, por las promesas que lanzamos, por la protección del más débil, por ser justo en lo cotidiano. ¿Sabe qué me enseña esto? Que caminar con Dios no es escapar de la vida, sino aprender a vivir mejor la vida que nos da. A veces pensamos que la espiritualidad se trata solo de grandes momentos, del momento del domingo, del momento de la oración en la mañana. Pero no, estos capítulos nos dicen todo lo contrario, que Dios también se fija en lo pequeño, en lo diario, en lo que hacemos después de salir de la iglesia, en lo que hacemos después de levantarnos de nuestro devocional diario, en lo que quizá nadie aplaude, pero que forma el carácter. Mire, la verdadera fe se construye en decisiones sencillas todos los días, en decir la verdad, en ser responsables, en tratar bien a los demás, en vivir con integridad, aun cuando nadie nos ve. Ahí se demuestra también la fe. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. Dios nos enseña a vivir conforme a su carácter, para que nuestra vida refleje quién es Él en cada área donde nosotros nos movemos. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios.